música no Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludándoles de las instalaciones de Magnética en el 107.1 de FM y transmitiendo desde el punto más alto de San Luis Potosí, México. Bienvenidos a Coposit Radio, programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Yo soy Edgar Jiménez y esperando que esté teniendo un día muy productivo. Ya llegamos a la mitad de semana, hay que echarle ganas. Y ahora sí estoy escuchando que ahora sí todas las prepas, universidades, ya todo mundo entró a la regularidad. Pero bueno, me encanta porque algunos ya luego que entraron, empezaron a celebrar que va a haber puente el lunes. Entonces, señores, hay que aprovechar los días, hay que aprovechar las horas en todo momento. Y déjeme decirle que hoy tenemos, estamos de manteles largos en el programa. Es un honor, de verdad, y ahorita vamos a platicar con él. Es un honor tener aquí en el programa al doctor Roberto González Amaro. Es toda una autoridad en la investigación y desarrollo científico en San Luis Potosí. Él nos hablará, que créame, yo lo platicaba con mi compañera Rachel, no nos va a alcanzar el programa, no nos alcanzaría ni de 2 horas a resumir su currículum. Por eso vamos a hablar de uno de los proyectos que recién acaba él de liderar, de desarrollar en la máxima casa de estudios. Un proyecto importantísimo que, créame, a usted y a sus familiares es de interés absolutamente para todos. Esto no nada más es para los adultos, créame. Este proyecto, este laboratorio que ya está iniciando operaciones en San Luis Potosí es de alto impacto para la sociedad, y no nada más aquí en San Luis Potosí, pero ya nos estará hablando de él, y estoy hablando del Laboratorio Estatal de Servicios e Investigación en histocompatibilidad. Vamos a desentrañar todo esto de qué significa la histocompatibilidad. Es un proyecto de alto impacto, así como recién acaba de ganar el Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019. Él es director del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, mejor conocido como el CIPSAP, de la máxima casa de estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Un saludo a todos. Este laboratorio, este edificio, este centro se encuentra, si usted viene ahí por las Gorditas de Morales, en el camino donde está ya cerca el Centro Cultural Universitario Bicentenario. Estos edificios que se encuentran atrás, está la unidad de posgrado, está el CIACID y está el CIPSAP. Y él es miembro, y desde 1985, toda una carrera como investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Y cantidad de distinciones, premios, tesis asesoradas, publicaciones, en fin. Le va a encantar la plática del día de hoy. Saludo a Roberto Alonso en los controles, a Raquel Pérez aquí en el programa, como siempre, apoyándonos. Le recuerdo que nos puede escuchar vía internet en www.magneticafm.com, en el Facebook Magnética FM, XHAWD 107.1 MHz. Como siempre, saludo a todos los que nos escuchan en la ciudad hermana de Dolores Hidalgo, Guanajuato, la cuna de la independencia. Gracias, como siempre, que nos están sintonizando, al señor Alejandro, a la señora Lupita, a Roberto que está también escuchándonos por allá. Un fuerte saludo en la cuna de la independencia. Y a Alex, a Sofía, a Alejandra Hernández, que siempre cada miércoles nos están sintonizando. Quédese con nosotros, y yo quiero aprovechar también en comentarle a usted que ya viene en puerta la primera sesión del Foro de Avances y Resultados de Proyecto del Fondo Mixto CONACYT San Luis Potosí. Esto será el próximo jueves 6 de febrero desde las 9:40 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Esto va a ser en el Centro de Investigación y Extensión El Balandrán, un lugar muy interesante, yo creo hasta mítico ya es el famosísimo Balandrán, en donde la Universidad Autónoma ha instalado precisamente este Centro de Investigación y Extensión. Es abierto al público, vaya y conozca lo que se está haciendo a través de los proyectos del Fondo Mixto. Se van a estar presentando 3 proyectos y una prioridad estatal, que ya también le estaré mencionando al respecto. Así que si tiene posibilidad de asistir, y también a toda la gente que nos escucha allá en la zona media de San Luis Potosí, de verdad, vaya, es muy importante saber qué se está haciendo, pues primero con el recurso público, y 2, pues en materia de investigación y desarrollo científico, tecnológico y de innovación. Así que les recuerdo, primera sesión del Foro de Avances y Resultados de Proyecto FOMIX CONACYT es en el Balandrán el próximo jueves 6 de febrero desde las 9:40 de la mañana. Habrá la participación de usuarios y responsables técnicos de los proyectos apoyados de las convocatorias del 2017 y 2018, con el objetivo de dar los avances
los resultados y el impacto socioeconómico. Es importantísimo porque luego, bueno, yo sé que de repente hay gente que dice, pues es que hacen investigaciones y para qué sirven y se quedan ahí. Y yo le voy a demostrar a usted que nos escucha que tan solo con este programa va a haber el gran impacto de lo que se está haciendo con este tipo de recursos, con este tipo de fideicomisos y el gran impacto. Y sin más preámbulo, quiero darle la más cordial bienvenida y para mí un honor tener en el programa al doctor Roberto González Amaro. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, al contrario, muchas gracias por recibirnos y darnos la oportunidad de dar a conocer a la comunidad de San Luis Potosí este interesante proyecto. Claro que sí, que bueno, yo creo que también para desenvolver un poquito también los vocablos, porque luego también la gente nos dice, es que hablan pues obviamente los científicos y los investigadores con términos muy muy técnicos. Antes de hablar de lo que es el laboratorio, ¿qué significó en sí? ¿Qué es la histocompatibilidad, doctor? Bueno, histocompatibilidad viene de dos palabras distintas. Histo, que es tejido, y compatibilidad, que no necesita mayor explicación. Claro. Y se refiere al hecho de que cuando se realiza un trasplante de un órgano o un tejido, hay un problema que se detectó desde hace muchas décadas, ¿sí? Yeah. Ese es un procedimiento, el trasplante de órganos y tejidos, es un procedimiento que desde el punto de vista puramente técnico, quirúrgico, de procedimiento, se solventó ya hace mucho tiempo. Sin embargo, cuando se empezaron a realizar este tipo de maniobras terapéuticas, porque son esencialmente una maniobra para resolver un problema médico, se encontró un fenómeno que consistía esencialmente en la destrucción del tejido trasplantado, que al principio no se sabía a qué se debía, pero posteriormente se hizo evidente que era debido a que el sistema inmune del individuo que recibía ese tejido u órgano reconocía como extraño a ese tejido y entonces generaba una respuesta inmune en contra de él mismo y lo destruía. Entonces eso se conoce como el fenómeno de rechazo de trasplante. Así es. Y ocurre con mayor o menor frecuencia dependiendo de qué tan compatibles son los tejidos entre el individuo que dona el órgano y el que lo recibe. Si son muy compatibles o enteramente compatibles, el fenómeno de rechazo es muy probable que no ocurra o que sea muy raro que ocurra. Yeah. Pero si la compatibilidad es mínima o ausente, entonces lo más probable es que se genere muy rápidamente un fenómeno de rechazo que termine con el órgano trasplantado. Entonces, esencialmente a eso se refiere, la compatibilidad en tejidos que está a su vez referida al área de trasplante. Y que bueno, a mí me parece interesantísimo y bueno, en resumidas palabras, como bien usted comenta, pues esa capacidad que pudiera tener el individuo, que bueno, también yo quiero contextualizar la lista de gente que requiere, y no nada más en San Luis Potosí, a nivel mundial, un trasplante de órgano es gigantesca, ¿no? O sea, la demanda de órganos hoy en día es brutal a nivel mundial. Múltiples problemas en el área de trasplantes se están resolviendo y un ejemplo de ello es una carencia que existía en esta región, que era un laboratorio de histocompatibilidad, pues ya prácticamente ya lo tenemos. Entonces hay múltiples obstáculos que hay que solventar para llevar a cabo los trasplantes. O sea, ahora, en ese sentido, y hablando un poquito en materia del proyecto como tal, ¿cómo es que se definió, cómo se fue dando la situación de definir como estratégico la instalación de este laboratorio? Porque digo, finalmente hay cantidad de proyectos y de necesidades que sobre todo la región demanda, pero por ejemplo, ¿en qué momento y a través de qué medios, cómo se fue dando esta dinámica de que dijeran, sabes que es necesario instalar este laboratorio? Sí, siguiendo un poquito antes de contestar esto, con lo anterior, es que a pesar de que se han ido solventando toda una serie de problemas para realizar con éxito los trasplantes, un tapón, un cuello de botella que se tiene en el momento efectivamente es la disponibilidad de órganos. Los órganos no son suficientes para los candidatos, de tal manera que necesariamente se tienen que generar listas de espera que son terroríficas porque la calidad del paciente, vamos a centrarnos en uno de los trasplantes más frecuentes, que es el de riñón. La calidad del paciente antes y después del trasplante, la calidad de vida no tiene comparación. Abismal. Sí, o sea. Abismal, y también el costo que significa estar
atendiendo a un paciente sin función renal es muy alto comparado con el individuo que ya recibió un trasplante renal. Entonces, todo eso hace que se tengan que hacer los mayores esfuerzos porque encontrar a los mejores individuos compatibles en tejidos con el fin de que el tejido trasplantado, en este caso un riñón, dure el mayor tiempo posible en ese receptor. Claro. Porque no siempre duran todo lo deseado, no todo el tiempo deseado. El tiempo deseado sería de por vida, pero infortunadamente eso no ocurre. Claro. Pero en tanto los individuos sean más semejantes en sus tejidos, va a haber menos posibilidades que el fenómeno de rechazo ocurra y por lo tanto mayor probabilidad de que el tejido trasplantado, en este caso un riñón, funcione durante muchísimos años. Ahora, aquí también me aparece una duda en esta dinámica del proceso del trasplante. ¿Un rechazo se puede dar inmediatamente después de la cirugía o pueda tardar? ¿Cómo son los lapsos de tiempo en lo que se pudiera presentar un rechazo? Sí, desde el punto de vista temporal hay varias categorías de rechazos y hay uno que es una verdadera desgracia, que es lo que se llama el rechazo hiperagudo, que como su nombre lo dice, como muy espectacular, pues no es espectacular, es una verdadera desgracia, porque puede ocurrir incluso en cuestión de minutos, el rechazo. Y el órgano a estar prácticamente perdido en cuestión de horas. O sea, es inmediato a la cirugía, a haber realizado el trasplante. Pues muchas veces incluso el cirujano se da cuenta antes de cerrar que está ocurriendo ya el fenómeno de rechazo. Inmediatamente. Sí, pasan minutos y se empieza a ver que el órgano no va bien. Ya. Es un fenómeno muy aparatoso. Es un fenómeno que termina y casi siempre en forma irremediable con la pérdida del órgano, pero que afortunadamente, si se cuenta con un buen laboratorio de histocompatibilidad, no se puede tratar, pero se puede prevenir que aparezca. Claro. En prácticamente todos los casos. Entonces, ahí se ve, ya desde este momento podríamos ir hablando de la utilidad de contar con un laboratorio de este tipo, porque se va a eliminar para fines prácticos, aunque pueden ocurrir casos muy raros, este tipo de rechazo tan aparatoso y que es una verdadera desgracia, porque acabamos de decir que conseguir un riñón de un donador, ya sea vivo relacionado o cadavérico, que de eso podemos hablar después, hay de ese dos tipos de donadores, es un órgano muy valioso. Importantísimo y que de verdad, créame, estamos hablando de un tema trascendental y bueno, más allá de vida o muerte en los que están en esa necesidad de un trasplante de órgano, la relevancia de contar con una instalación de diagnóstico en el área médica, en el área de la salud, para ver si un órgano puede ser, tenga altas probabilidades o no de ser aceptado o rechazado obviamente por una persona. Y bueno, estamos arrancando, apenas un honor tener aquí al doctor Roberto González Amaro. Y que bueno, vámonos con las rolas de la selección del día de hoy. Y esto es del cuarteto de Liverpool, The Beatles con Hey Jude. Volvemos. Estamos completamente en vivo en Coposit Radio y créame, con un programa de primer nivel con el doctor Roberto González Amaro y que bueno, él ha venido liderando a través de la máxima casa de estudio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Centro de Investigación de Ciencias de la Salud y Biomedicina, el CIPSAB, este laboratorio de histocompatibilidad, que más allá que eso, y creo que ha sido muy muy puntual el doctor, que de verdad me encanta esa claridad con la cual nos está dando a conocer pues la relevancia, el impacto y la dinámica que tiene pues todo lo que es los trasplantes de órganos. Digo, yo creo que se puede analizar este tema desde muchos aristas, desde la parte de política pública, desde la parte de lo que impacta socialmente a las familias, a los pacientes, a los familiares cercanos a un paciente que requiere de urgencia un trasplante de órganos, de esta larga lista de espera. Y bueno, doctor, la verdad, veníamos platicando también ahorita después del corte, la parte del transporte de órganos también pues requiere esta parte de histocompatibilidad, pues hay una probabilidad. ¿En qué sujetos, y ahorita lo platicamos un poquito, en qué sujetos hay compatibilidad idéntica y dónde es donde quizá ya se pierde y es indispensable hacer un diagnóstico de histocompatibilidad? Sí, prácticamente en todos los casos es necesario hacerlo, determinar la histocompatibilidad entre el donador y el receptor. Y la excepción es en los individuos
que médicamente se llaman los gemelos univitelinos, lo que la gente conoce como los gemelos idénticos, ¿verdad? Ajá, entonces, sí. en esos casos, esas dos personas tienen una composición genética y antigénica, ¿no?, idéntica. Entonces, el trasplante entre esas dos personas se comporta como lo que llamamos un autotrasplante, que también se pueden hacer trasplantes en el mismo individuo. Raramente tienen aplicación, pero se pueden hacer. Claro. En ese caso, el sistema inmune no reconoce como extraño a ese tejido trasplantado. Y por lo tanto no ocurre el fenómeno de rechazo y por lo tanto no es importante llevar a cabo estas determinaciones de histocompatibilidad. Y que bueno, es un caso muy muy específico obviamente de la población de gemelos idénticos, pues sí los hay, pero bueno, en comparación a la población. Y ahora, ¿qué sucede cuando hay una relación padre, hijo o hermano? Es obvio que bueno, sí debe haber un diagnóstico, pero ¿aumentan las probabilidades o se mantienen iguales que si fuera quizá de un colega a otra persona distintos? No, se aumenta obviamente la compatibilidad en tanto haya una relación sanguínea entre donador y receptor, la probabilidad de compatibilidad se incrementa. Claro. De hecho, hablando ya de las moléculas más importantes en desencadenar el fenómeno de rechazo, que se llaman las moléculas HLA. Uh-huh. Estas moléculas HLA, que tienen este nombre por sus siglas en inglés, la probabilidad de encontrar entre hermanos a dos hermanos que sean idénticos en estas moléculas es del 25%. Por la razón de cómo se heredan los genes que codifican para estas proteínas. Entonces, si alguien tiene muchos hermanos, digamos 5, 6, 7 hermanos, ya no es tan frecuente ese tipo de familias, pero bueno, todavía los hay. Pues es muy probable que entre esos hermanos encontrar, es decir, tienen el 25% de probabilidad de entre ellos encontrar en dos individuos que sean totalmente compatibles en estas moléculas. Ya que es un beneficio en ese sentido, ¿no? Ahí, como dicen, familia mayor en ese sentido, pues bueno, claro, tenga sus beneficios. Y que bueno, también la importancia, ¿qué sucedía, por ejemplo, doctor, antes de que estudiara este laboratorio? Uno tenía que enviarlo fuera de San Luis Potosí, obviamente, las instituciones privadas también tenían este tipo de diagnósticos. ¿Cuál era el status quo antes de que estudiara el laboratorio? Claro, para fines prácticos se tenían que enviar fuera de la ciudad. Y eso complica mucho la logística del trasplante, que de por sí es complicada. Y aquí sí me gustaría aprovechar para mencionar dos cosas. Primero, para la realización de un trasplante, vamos a seguir con el ejemplo de riñón, se necesita todo un equipo de trabajo. Una parte de ese equipo de trabajo es el laboratorio de histocompatibilidad, pero va desde determinar las condiciones éticas del trasplante, hasta el cirujano, el nefrólogo, el médico internista, toda la gente que participa y todas las instituciones que participan son múltiples, se requieren de equipos multidisciplinarios. Entonces, eso por una parte. Y la otra parte que también me gustaría comentar es que, en particular, en este proyecto de histocompatibilidad, es un proyecto que participa un equipo de trabajo. Yo soy el responsable por razones, digamos, técnicas, etcétera, pero en realidad se trata de un proyecto de un equipo de trabajo en el que han participado también muchas personas y siguen participando muchas personas, en donde, como yo les comento, en ese equipo todos somos iguales. Hacemos labores diferentes, pero todos somos iguales. Entonces, sí aclarar esto, que yo soy el responsable técnico del proyecto, pero es un proyecto obviamente de un equipo de trabajo. Claro, y que bueno, es hasta interinstitucional y que bueno, va a relación, porque yo creo también inclusive me llegan a hacer la pregunta que dicen, oye, yo lo puedo llevar ahí o me acerco. Ustedes trabajan directamente con las instituciones de salud para que se lleve a cabo esta dinámica del diagnóstico, ¿no? Claro, el servicio que ya estamos ofreciendo, el servicio desde aproximadamente hace un año para lo que llamamos prueba cruzada, y ahora a partir del mes entrante vamos a ofrecer ya toda la batería de exámenes necesarios para el trasplante de órganos sólidos. Quedaría pendiente todavía, y ese es un proyecto que tenemos, es parte del proyecto, pero sería en otra etapa, aproximadamente en un año, que es lo que se llama el trasplante de médula ósea, que en realidad
desde el punto de vista técnico se le denomina como el trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, pero la gente lo conoce como trasplante de médula ósea, y ese tipo de trasplante fundamentalmente se utiliza en la actualidad para el tratamiento de leucemias. Okay. Entonces, esa es una segunda fase de la labor de este laboratorio de histocompatibilidad, pero lo que vamos a iniciar ya en febrero es todo lo necesario para los trasplantes de órganos sólidos, fundamentalmente riñón e hígado. Ahora, en ese sentido, cuando se habla de un órgano sólido, precisamente que inician con esta etapa, ¿cuánto tiempo lleva el realizar el diagnóstico de decir, sabes qué, este es el porcentaje de compatibilidad que tiene con el individuo receptor? ¿Cuánto tiempo se lleva este proceso, por lo menos en lo que es el laboratorio? Sí, y relacionado también con la pregunta anterior, decía uno, pues antes se enviaban este tipo de determinaciones hacia laboratorios del Distrito Federal, etc. Bueno, lo que es ahora la Ciudad de México. Y los tiempos de entrega eran muy largos, 15 días, a veces hasta 3 semanas. Uy. Entonces, pero nosotros ahora ya con este nuevo laboratorio, los tiempos de entrega van a ser, si acaso, de 4 días. 4 días contra 15 días. Sí, se va los costos también van a ser menores que los laboratorios particulares. Y vamos a dar servicio a todas las instituciones del sector público de salud, preferentemente, claro, pero obviamente también a pacientes privados que no tienen por qué no realizársele los exámenes. Entonces, contamos aquí con grupos muy, muy potentes en el área de trasplante, sobre todo de riñón. Son líderes ya en el campo. Incluso a nivel nacional, el equipo de trasplante de riñón del Hospital Central, doctor Ignacio Morones Prieto. Entonces, están realizando, es una institución que está realizando hasta más de 100 trasplantes al año. Sin embargo, también está surgiendo de manera muy potente el grupo de trasplante del Instituto Mexicano del Seguro Social, que también tiene ya una unidad de trasplante en esta ciudad. Y que también está haciendo uso ya de los servicios de este laboratorio de histocompatibilidad. De verdad una maravilla, y créame, manténgase aquí en el programa porque estamos hablando de temas trascendentales, que si usted dice, tiene la fortuna ahorita de no requerir, bendito Dios, un trasplante o la necesidad de un familiar, créame, tarde que temprano todos nos vamos a ver en la necesidad, porque es inherente el que envejeceremos, ¿verdad, Rachel? Entonces, bueno, de verdad estamos encantados con la charla que nos está dando y bueno, esta invitación que ha sido de honor con el doctor Roberto González Amaro. Estamos llegando a la mitad del programa, vámonos con más música y esto es Fiebre de Sábado por la Noche con los Biggies. Volvemos. Estamos entrando a la segunda mitad de Coposit Radio. Gracias que nos esté escuchando desde la casa, desde la oficina, desde el carro. Un saludo para todos los que van llegando a comer, de verdad. No desintonícense de aquí de Coposit Radio, porque créanme, estamos teniendo un programa interesantísimo. Estamos aquí Raquel y yo con la boca abierta de lo importante y de la relevancia que tiene esto. Yo creo para cualquier persona. Y bueno, estamos platicando precisamente con eso, con una autoridad, obviamente, como tal aquí en San Luis Potosí, no nada más en la parte de la salud, sino en todo este liderazgo que tuvo el proyecto del Laboratorio Estatal de Servicios e Investigación en histocompatibilidad. En resumen es esa probabilidad que tiene de que una persona pueda recibir un órgano trasplantado, con el doctor Roberto González Amaro, que también déjeme comentarle, él acaba de ser acreedor al Premio Potosino de Ciencia, Tecnología e Innovación 2019, que bueno, créanme, yo ya nada estuve checando y uno de los tantos premios que obviamente el doctor ha recibido, pero bueno, esta labor tan importante, y estamos hablando precisamente de este tema de los trasplantes, de cuál es el estado del arte que representa, inclusive estamos platicando ahorita de lo que es la fabricación de órganos artificiales, o también con respecto a otras especies de seres vivos, como en este caso obviamente los animales. Y bueno, doctor, también yo preguntarle, en ese sentido, en San Luis Potosí, ya que está este laboratorio, y que es importantísimo, ya nos decía, la reducción de costos y de tiempo, que eso depende una situación de vida o muerte para el paciente finalmente, ¿no? ¿Cuál es ahorita el trasplante más solicitado en los índices? ¿Cuáles son los más solicitados en San Luis Potosí, en la región? Sí, bueno, los trasplantes más frecuentes siguen siendo los de córnea y los de riñón. Uh-huh. El trasplante de córnea tiene la gran ventaja que como la córnea es un tejido que no tiene vasos sanguíneos, entonces eso le favorece enormemente que este tipo de trasplantes
de tejidos trasplantados no sea reconocido por el sistema inmune y por lo tanto en la gran mayoría de los casos no hay ningún problema de rechazo. Ya. Entonces ese realmente, sin embargo, es uno de los más frecuentes. Pero lo que les quiero decir es que en ese caso no es necesario, en la gran mayoría de los casos, estar buscando compatibilidad entre donador y receptor, por la razón que ya dije. Claro. No ocurre para fines prácticos el fenómeno de rechazo. Y entonces, digamos, ahí el trasplante más frecuente que hace uso de un laboratorio, de los servicios de un laboratorio histocompatible, es el trasplante renal, sin duda. Que ese sí, que bueno, es el que más va, pero a mí también me llama la atención una cuestión. Esto también debe de preceder quizá a la cuestión de que si es el más solicitado, los hábitos que tenemos como mexicanos, una situación que viene, que no ha evolucionado. Hay quien dice, es que no ha evolucionado lo suficiente los órganos del ser humano. ¿Esto por qué se da? Vamos, porque si decimos, oye, ¿por qué no otro órgano es el que más solicita demanda? Esto se pueda dar debido a los hábitos quizá, no sé, alimenticios, de vida, que tenemos como sociedad, o esto por qué se dará más en el aspecto renal. Sí, bueno, diferentes razones, ¿verdad? Una de las razones sin duda es la diabetes mellitus. México es infortunadamente de los campeones en obesidad y en diabetes mellitus, síndrome metabólico. Y la diabetes mellitus, sobre todo la que no es controlada apropiadamente, etcétera, con mucha frecuencia tiene afección de la función renal, que puede llevarla al extremo que el individuo pierda totalmente la función renal. Y en ese caso, pues ya no le quedan más que dos cosas a ese paciente, que es la terapia de reemplazo con hemodiálisis o diálisis peritoneal, o bien el trasplante, que es la maniobra terapéutica ideal. El trasplante es muy superior a las otros tipos de terapias. Y que bueno, hablando precisamente, usted comenta lo de diálisis, pues obviamente es un proceso que demerita la calidad de vida en todos los sentidos ya de los pacientes, ¿no? O sea, es desgastante. Sí, el paciente sujeto durante un largo tiempo a hemodiálisis, primero tiene una calidad de vida mala en general, y segundo se va deteriorando en la mayor parte de los casos. Comparado con el paciente que es trasplantado, su calidad de vida y su supervivencia es menor, obviamente. Claro. Entonces el otro problema que está dando lugar, yo no soy nefrólogo, pero sí puedo dar esta información, que está ocurriendo en la población mexicana y también en otras poblaciones, pero aquí es muy evidente, es el daño renal de causa desconocida. No se conoce. No se sabe. Entonces hay individuos incluso relativamente jóvenes que pierden la función renal y que no son ni diabéticos, no son hipertensos, no tienen riñones poliquísticos, no tienen ninguna razón aparente para haber perdido la función renal. Y de repente. Entonces, sí, y está ocurriendo con una frecuencia. Bueno, yo entiendo que incluso se le está considerando como una especie de epidemia. No porque sea contagiosa, sino porque está ocurriendo con mucha frecuencia y que está constituyendo un problema de salud pública muy importante en este país. La pérdida, el daño renal irreversible de causa desconocida. No se sabe cuál puede ser. Y es la causa de muerte finalmente lo que pudiera, el por qué se generó todavía no se no se conoce, pero pierden su función y por lo tanto pues son candidatos a trasplante renal. Y que bueno, ya obviamente casos de trasplante, pues la gente, como dicen, revive de alguna manera, vuelve a mantener de alguna forma su calidad de vida. Pero imagino que también, como dicen, a veces hasta cuando viene el reparo, o en este caso el trasplante, pues también deben ser lecciones de vida, que bueno, pues yo creo que es también un mensaje de prevención a la población, y me incluyo, ya lo comenta el doctor, pues somos campeones en obesidad, y que desafortunadamente no se toman las medidas, se tratan de alguna manera con la política pública, con las campañas, pero bueno, seguimos en una tendencia verdaderamente desfavorable. Yo quisiera también preguntarle, doctor, ¿cuál es el estatus que tenemos, por ejemplo, como país en materia de los laboratorios de histocompatibilidad? ¿Ya México tiene largo desarrollo en esto o apenas estamos empezando? Comparación a otros países, ¿no? Sí, bueno, obviamente las ciudades grandes, Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, pues tienen varios laboratorios de histocompatibilidad, tanto privados como en el sector público. Sin embargo, pues San Luis Potosí es un ejemplo de que una ciudad en donde hay un grupo importante de trasplantes, sin embargo no existía este laboratorio. Y así como eso podemos ir en otras ciudades. Nada menos el día de ayer nos visitaron del Centro Estatal de Trasplantes de Querétaro,
nos fueron a visitar al laboratorio, se fueron encantados y obviamente lo que quieren es utilizar los servicios porque en Querétaro existe un laboratorio, pero es privado, con los costos, etcétera, y con las restricciones naturales de un servicio de este tipo. Entonces vamos a tener también una visita del Centro Estatal de Trasplantes de Zacatecas, de tal manera que este proyecto, pues aun cuando se denomina como laboratorio estatal, la idea es que realmente se constituya en un laboratorio regional. Claro. Claro. Y incluso el otro día que nos visitaron del Centro Nacional de Trasplantes, ellos quieren reproducir modelo de laboratorio en otras regiones del país. ¿Cuál es el modelo? Pues el modelo es que participen diferentes instituciones, los servicios de salud, que ha participado de manera muy importante, el CONACYT, el COPOCYT, el gobierno del estado, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y eso es lo que hizo que se pudieran conjuntar todas las circunstancias para poder generar este laboratorio. Fue gracias al esfuerzo de múltiples instancias, tanto del gobierno como de la universidad. Y que fíjense, aquí algo importante que luego todavía a veces uno no toca en estos temas tan trascendentales que hemos venido platicando ahorita con el doctor Roberto González Amaro sobre el Laboratorio Estatal de Servicios de Histocompatibilidad, pero más allá sobre todo lo que circunscribe el trasplante de órganos. Y también preguntarle, doctor, que bueno, también en esta dinámica del laboratorio, y que bueno, pues también lo tiene el CIPSAP como tal, pues se generan nuevos profesionales. Vamos, estos equipos multidisciplinarios y la participación de distintas instituciones, pues también permite el que se formen pues nuevos investigadores, nuevos médicos en áreas de especialización. Vamos, el laboratorio también va a permitir la generación de formación de talento de alto nivel, ¿no? Sí, el laboratorio tiene tres finalidades. Que además están acordes al sitio en donde se encuentra, que es un centro de investigación. Claro. Entonces, además de servicio, tiene obviamente la finalidad de hacer investigación en esta área, que es muy importante, para intentar cada vez prolongar más la supervivencia de los órganos trasplantados y de los pacientes. Entonces, en ese sentido, hace investigación. O va a hacer investigación en esta área. Y la tercera finalidad es la que usted estaba mencionando, que es la formación de gente, ¿sí? De personal altamente capacitado a todos los niveles, a nivel puramente técnico, a nivel de investigación básica y a nivel de investigación clínica. Claro. Residentes se tiene contemplada y ya están participando, pues residentes, es decir, médicos que se encuentran en el proceso de la especialidad, de llevar a cabo su especialidad en nefrología, en medicina interna. En el futuro, cuando tengamos disponible lo de alta resolución, la tipificación que llamamos de alta resolución para el trasplante de médula ósea, pues también profesionales de esa área, hematólogos, etcétera. La idea es efectivamente esas tres vertientes distintas de este laboratorio. Que de verdad es una maravilla, porque ya escuchó usted el grado de impacto que pueda tener esto, no nada más hoy, que bueno, tiene poco de haber iniciado este laboratorio. Sabremos que dará un impacto social, no nada más en áreas de salud, sino en la calidad de vida de las personas. Créanme, ya lo decía el doctor, que bueno, hasta el grado de rapidez en la que se reducía de enviarlo 15 días a 4 días, pues bueno, sí, depende de una situación de vida o muerte. Estamos platicando con el doctor Roberto González Amaro, y vámonos con más música. Esto es de Fleetwood Mac, Going Your Own Way. Volvemos. Estamos de vuelta en Composite Radio, entrando a la recta final, que créanme, se nos ha ido, pero como hay de verdad, Reche, porque de veras estamos teniendo una plática interesantísima con el doctor Roberto González Amaro. Él es el director del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, mejor conocida como el CICSAP, aquí de San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la máxima casa de estudios. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, estamos entrando a la recta final de Composite Radio. Y doctor, bueno, ya platicaba usted también de estas vertientes de la formación de capital humano de alto
alto valor, o sea, talentos de verdad de científicos, pues no nada más potosinos, que yo creo puedan venir también de otros lugares, de otras regiones. La Universidad Autónoma hay una comunidad de investigadores foráneos, muy, muy grande, pero también preguntar, porque luego la gente, de repente, algunas noticias que suenan más de fanatización que de realmente asegurar y dar patente de un avance científico. ¿En qué estado está la situación que alguien decía, bueno, si la gente no quiere donar órganos, pues que lo mande a fabricar? ¿Cómo está ahorita el status quo? ¿Cuál es el status quo de lo que es la fabricación de órganos? Porque hasta ya se habla de impresión de órganos hoy en día. Pues sí, ahora con todos los avances que existen en las tecnologías de impresión 3D y todos los avances que se conocen sobre la diferenciación de células y la diferenciación de tejidos, etcétera, que se ha avanzado muchísimo, pues ha surgido obviamente la idea de que se puedan crear órganos, lo que se llama in vitro, en el tubo de ensayo, que podamos hacer un riñón, un corazón, etcétera. Eso que suena muy espectacular, es una tarea altamente compleja. Cuando uno conoce la estructura a nivel microscópico, lo que llamamos la histología de un riñón, por ejemplo, pues sabemos que es extraordinariamente compleja, y a nivel microscópico, ¿verdad? Entonces se están haciendo intentos, no es mi área obviamente de expertise, como dicen los americanos, sí. de los órganos artificiales, pero se está haciendo un esfuerzo real por su generación. Sinceramente, sin ser yo experto en esto, creo que todavía el asunto está apenas empezando. Incipiente, o sea, apenas estamos... Sí, entonces eso no va a ser sencillo. Y además, aunque se pudieran generar estos órganos no necesariamente van a ser compatibles con cualquier individuo. Entonces ahí también tendríamos el problema de que habría que generarlos específicamente para un individuo, y eso encarecería todavía mucho más el ya muy complejo sistema. Entonces es una posibilidad. Yo creo que no va a ser pronto, va a tardar bastante. Pero ya comentábamos aquí en alguno de los espacios que otra posibilidad es la utilización de tejidos y órganos que deriven de animales. Que claro, si existe un fenómeno de rechazo en contra de tejidos humanos, pues es esperado que ese mismo fenómeno de rechazo ocurra en contra de tejidos animales. Entonces lo que se llama un xenotrasplante. Un trasplante de un tejido u órgano de un individuo de una especie distinta, ya no de humano. ¿Se ha avanzado en este campo? Sí, se ha avanzado, y yo creo que aquí se ve más probabilidad de éxito o de algo más inmediato que en el área de los órganos artificiales. Y lo que se está haciendo esencialmente es la generación de animales que llamamos transgénicos, que se les ha introducido información genética del humano, con la idea de hacer más compatibles sus tejidos con los de un humano y que sea posible, por lo tanto, el trasplante. Porque el trasplante técnicamente se puede hacer. O sea, un buen cirujano trasplantólogo puede hacer el trasplante de un riñón de un cerdo a un humano. Pero el problema es el fenómeno de rechazo ahí. Entonces, si se logra que haya avances importantes en esto, hacerlos más compatibles, y se elimina otro problema que es los virus. Es que resulta que por ejemplo, los cerdos tienen integrados en su material genético toda una serie de virus que podrían ser muy patogénicos, muy dañinos para el humano. Entonces, ese es otro asunto que se tiene que resolver. Cómo evitar que esos virus despierten una vez que hubiera trasplantado un órgano de un cerdo, por ejemplo, a un humano, y que esos fueran letales o pueden ser letales para un humano. Pero se están avanzando mucho en las dos cosas, en la compatibilidad y en la eliminación con las nuevas técnicas que existen de edición génica, que dieron lugar incluso a que se otorgara un premio Nobel recientemente por estas técnicas de edición génica, que lo que hacen podría haber la posibilidad de eliminar estos virus y por lo tanto de que fuera factible
estos trasplantes que se llaman xenotrasplantes, trasplantes de animales a humanos. Fíjense, a mí me parece muy interesante y yo no había escuchado la verdad la palabra porque obviamente creo que se había adoptado bastante la palabra de alimentos transgénicos, que bueno, eso ya tiene muchísimo, y hasta ahorita, bueno, se viene esta palabra ya a nivel de animales, que bueno, en este sentido, ¿cuáles son los animales que más se utilizan quizá para probar o experimentar o estar trabajando en esto? ¿Y por qué, digo, quizá por la compatibilidad del humano, cuáles son los animales que más han estado trabajando o experimentando? Pues hasta no, yo entiendo que tampoco es mi área no soy un experto en ello. Estos animales deberían tener varias características. Primero de ellos es que fueran relativamente fácil criarlos, ¿verdad? Que no fuera demasiado caro. Complicado, claro. Por ejemplo, los macacos, etcétera, todos este tipo de animales son extraordinariamente caros de criar. Uh-huh. Entonces, eso no sería una buena fuente de órganos. Y en cambio, donde se tiene ya bastante experiencia y se ha avanzado bastante es en los cerdos, curiosamente. Porque también debe haber una compatibilidad anatómica, ¿verdad? Es decir, el tamaño del órgano trasplantado pues debe ser similar también. Claro. No debe ser demasiado pequeño porque no cumpliría su función, ni debería ser demasiado grande. Entonces también tiene que verse sencillamente la compatibilidad anatómica y también toda esta serie de factores que les digo, que sean fáciles de crear, que sea fácil de generar un animal transgénico, etcétera. Entonces, por esa razón se está haciendo experimentación en cerdos. Claro, ahora también, yo no quisiera también terminar el programa sin antes también entrar un poquito a este apartado de lo que es la cultura de la donación de órganos, porque yo he visto siempre a la gente que va a tramitar la licencia y todo, o a tramitar algún documento oficial, le dicen si dona órganos, y yo de alguna manera sí veo que la gente dice no, y luego dicen, es que si digo que sí, ahí me van a tener una base de datos y ahí me van a andar secuestrando para sacarme los órganos. Desde su perspectiva, doctor, que bueno, finalmente es en el apartado pues de desarrollo e investigación científica en materia de salud, pero desde su perspectiva, ¿cuál es el estatus que también tenemos a nivel de cultura o a nivel de sociedad en materia de donación de órganos? Porque sabemos que en otros países sí es algo natural, netamente natural, a veces hasta legislado está de que te mueres y automáticamente. ¿Cómo estamos también en materia de ese tipo? Sí, bueno, ha habido grandes progresos, pero sin duda sigue habiendo una grandes listas de espera, tanto para los trasplantes. Y esa es la razón es porque hay pocos donadores. Hay pocos donadores. Sí, todavía no tenemos esa cultura. Si nos comparamos con el campeón, sin duda que el sistema de salud más eficiente en trasplantes, uno podría pensar que es Estados Unidos o Alemania, etcétera. No, es España. España es quien tiene el sistema más eficiente en la donación de trasplantes, entre otras cosas porque la gente tiene una gran cultura de la donación de órganos. Yeah. Y en el caso obviamente del riñón, pues anatómicamente tenemos 2 riñones, es decir, todos estamos en posibilidad, todas las personas que seamos saludables, pues estamos en posibilidades de donar un riñón. Y ya se sabe que eso no afecta ni la calidad de vida ni la supervivencia de los individuos que donan. Yeah. Entonces, cada vez se mejoran incluso las técnicas de extracción de los órganos. Antes era una cirugía bastante cruenta y ahora ya con las técnicas endoscópicas, etcétera, ya la extracción de un riñón es un proceso mucho menos cruento y mucho más tolerable para el donador. Entonces, ahí lo que necesitamos es tener la cultura de donación y saber que quien está donando órgano está donando vida. Qué maravilla, de verdad ha sido un verdadero honor, un placer, doctor, que nos haya acompañado el día de hoy. No, muchas gracias por invitarnos. No, hombre, muchísimas gracias, y yo le recuerdo que el COPOSIT es su mejor aliado en vincular, financiar, capacitar y divulgar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Estamos a sus órdenes en página web slp.gov.mx/COPOSIT, nuestras redes sociales, ya sabe, @COPOSIT, Facebook, Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, y en YouTube como COPOSIT, y a sus órdenes aquí en San Luis Potosí, en camino a la presa número 985. Gracias a la Fundación Nikola Tesla AC en los controles, gracias Roberto Alonso.
Reynoso, a Ana Alex, a Ale Mendizábal y a Raquel Pérez por el invaluable apoyo. Saludo a todo el gran equipo de Coposit y a todos los miembros de la red de divulgación. Y antes de cerrar con más música, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del Coposit, yo soy Edgar Jiménez y nos despedimos con Superstition de Stevie Wonder. Hasta la próxima.